Ok, chiquillos, ahora voy con lo que es la GTA. Bueno, en la GTA viene la parte administrativa, normal, que ya ustedes lo conocen. Vamos a empezar con las actividades. En esta parte de, de las preguntas exploratorias, lo que vienen es contestar preguntas básicas como qué es estadística, estadística descriptiva e inferencial, qué son los datos, complete el mapa conceptual, todo eso lo hacen, que es forma muy teórica, qué es la muestra, explique cada uno de los tipos de muestra, defina qué es un atributo y qué son las variables cuantitativas y cualitativas. Recuerden que las cualitativas es lo mismo que los atributos. Esta actividad que está aquí en perdón, hoy estoy daltónica, en amarillo no se realiza. Aquí para que se acuerden, no se realiza. Ok, después llegamos a lo que es este cuadrito. En este cuadrito lo que vienen son ejemplos. La idea aquí es que ustedes escriban si estas características son variables, si son variables o si son atributos. Borremos esto así, que quede así, para que no se confunda. Entonces lo que tienen que hacer es escribir si es una variable o si es un atributo. Recuerden que la variable era la que hablábamos de número y el atributo de características. Ahora tenemos las variables cuantitativas, las variables discretas y las variables continuas. Yo les explicaba a los chiquillos en clase que la variable continua son las variables que yo puedo hacer de números reales, o sea, con comas, por ejemplo. El peso, 47.5. La estatura mide 2 metros más 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, esas son las continuas, las que los números reales, o sea, con comas, y las discretas son los números cerrados. Los que yo no puedo partir, por decirlo así, o los que no pueden tener comas, para hablar en sentido más popular. Por ejemplo, los hijos. Yo tengo 3 hijos, un hijo. O sea, no puedo tener 2 hijos y medio. No puedo partir un niño a la mitad, por ejemplo. O no puedo tener 2.5 hijos. No. Los matrimonios, por ejemplo. Estoy casado, me casé 2 veces, me divorcié 2 veces, ¿ve? No puede ser, me divorcié 2.5 veces. Entonces ahí es donde es discreta. Cuando yo no lo puedo, cuando no son números reales, o sea, cuando son sin coma, que no los puedo partir. Listo, entonces ahí lo que tienen que hacer es clasificar si es una variable y si es un atributo, si esa variable es discreta o continua. Aquí, ahora en esta parte que está acá, la idea es igual, uno les da el ejemplo a ustedes y ustedes van a marcar si es población, muestra o variable. Recuerden que aquí sería variable o atributo. Estos correcciones las hicimos en clase. Ahí disculpen que hasta ahora lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, población, recuerden que la población era todo el conjunto en el que voy a realizar el estudio. La muestra apenas es la pequeña parte que voy a tomar para mi estudio. La variable es cuando estoy hablando de número, por decirlo así, y el atributo cuando estoy hablando y estoy dando el ejemplo sobre cualidades. ¿Ok? Ahora vamos a llegar a esta parte de la moda, el promedio y la mediana. En esta parte, chiquillos, ustedes lo que van a hacer es lo que les estaba explicando hace ratos. Tienen que acomodar los números de menor a mayor. Creo que ya en todos los casos está acomodado. Entonces ven, por ejemplo, acá. Yo acomodo todos los números de menor a mayor. Recuerden que la moda era el que más se repetía. Entonces ven que en este caso el 21 lo tengo 1, 2, 3, 4. Entonces lo tengo 4, 5 veces, ¿ven? Entonces como tengo el 21 5 veces, entonces el 21 es el número que iría en este caso acá.
Ahora recuerden que el promedio era sumo todos los dígitos que tengo, o sea, en este caso yo voy a sumar. Vamos a ver, yo voy a sumar 15 más 18 más 21 más 21 más 21 más 21 más 22 más 23 más 23 más 24 más 25 más 27. 261, si no me falla. Y eso lo voy a dividir entre la cantidad de dígitos que hay, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, ese 261 lo divido entre 13. 261 dividido entre 13 y se dice que les va a dar 20,07. La verdad no estoy segura si sumé ahí el 21, un 21 más. Y entonces suman y la división entre 13 y ese es el promedio. Y la mediana, recuerden que es el número central. Entonces si tengo 13, tengo que colocar 6, 6 y me va a quedar el número 13 en el centro. En este caso sería igual un 21 porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo el 21 aquí. Voy a subrayarlo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Entonces por eso el 21 es la mediana, porque es el número central. Lo mismo tienen que hacer todos estos ejercicios que están acá. Ahora sí, llegamos a la parte ahorita. Estamos en este cuadro. Entonces, el punto medio, ¿cómo vamos a calcular el punto medio? Dijimos que es la diferencia entre los intervalos. Entonces, la suma y división. Entonces yo digo 200.000 más 299, lo divido entre 2. Entonces mi punto medio aquí es 249.500. En ese caso, ¿verdad? En el otro caso hago lo mismo. 300.000 más 399 dividido entre 2. Y aquí es 349.500. ¿Ven? Y así hasta abajo. Entonces recuerden que aquí es la suma de estos dos y lo divido entre 2 para que me dé el punto medio. Ahora, ¿se acuerdan que la frecuencia absoluta yo les decía que era la cantidad de observaciones que se hacía? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esta frecuencia absoluta? Que en esta empresa hay 100 trabajadores que ganan de 200.000 a 299.000. 85 trabajadores ganan de 300.000 a 399.000 y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia acumulada absoluta, lo que yo voy a hacer es una suma ascendente o descendente. En este caso sería descendente, que sería siempre, siempre, siempre el primer número, que en este caso es 100, lo voy a poner acá, siempre. Entonces en este caso pongo 100 de una vez. En la siguiente celda, que sería esta de acá, voy a hacer 100 más 85, 100 más 85, 185. ¿Ven? A ese 185 le sumo el número que sigue, que sería 75. Y en este caso es 260. Acá. A 260 le sumo 25. Sería 285. A 285 le sumo 25.
serían 310. A 310 le sumo 19. Serían 329. A 329 le sumo 14. Serían 343. Y a 343 le sumo 99 y serían 442. Acá, chiquillos, ¿cómo se dan cuenta ustedes que toda esta suma está correcta? Suman todos estos dígitos que están acá y les tiene que dar 442. Si no les da si esto les da 442 y acá no les dio eso, quiere decir que lo que ustedes hicieron acá está mal. Entonces recuerden, siempre corro el primer número de una vez y de ahí empiezo a sumar. Entonces 100 más 85 y lo coloco acá. 185 más 75 y lo coloco acá. Y así hasta llegar al final. Ahora, la frecuencia relativa, ese es sacar el porcentaje de la frecuencia absoluta. Entonces, lo que yo voy a hacer en la frecuencia relativa es, al número de observaciones le voy a dividir entre el total de las observaciones. Entonces, el total de las observaciones, en este caso es 442, ¿verdad? Porque fue esto que me dio acá, que si yo lo sumo da esto. Entonces yo diría, entonces se van con la calculadora y hacen 100 dividido entre 442 y da 0,22. 85 dividido entre 442 da 0,19 y así sucesivamente hasta abajo. ¿Cómo saben si está correcto? Cuando tienen todos los resultados, súmenlo y les tiene que dar entre 95 y 105 más o menos. Eso varía del redondeo, la idea es que tiene que dar como 100. Si usted quiere redondear aquí, si quiere no, yo no lo redondeo. Entonces recuerden, la frecuencia relativa es el porcentaje de la frecuencia absoluta. Entonces 100 entre el total, 85 entre el total, que sería 442. Y la frecuencia relativa acumulada, eso es lo mismo, hay que pasarla a porcentaje, pero acá voy a trabajar con el número que me dio acá. Entonces simplemente lo que hago es, la frecuencia relativa la multiplico por 100. Entonces, por ejemplo, yo digo 0,22 por 100 me da 22. Entonces aquí va 22. 0,19 por 100 y aquí va 19 y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, para repasar, punto medio, sumo el intervalo y lo divido entre 2. Frecuencia absoluta es el total de observaciones. La sumo para saber cuál es el total acá. La frecuencia absoluta acumulada es la suma ascendente o descendente. En este caso, siempre corro el número que está de primero y le empiezo a sumar los siguientes. A 100 le sumo 85, 185. 185 le sumo 75, 260 y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa es el número de observaciones que se hizo por el total de las observaciones. Entonces, el número siempre divídalo entre el número pequeño al número grande. 100 dividido entre 442, 85 dividido entre 442. Y la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa por 100 me da la frecuencia acumulada, que también tiene que más o menos sumar 100. Y voy a hacer otro video para explicar la otra parte, porque ya se me acaba el tiempo acá.